Buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Adriana Scaletti y soy subdirectora del Instituto Ribagüero. Quiero darles la bienvenida. Y antes de empezar, quiero además recordarles que por favor mantengan sus cámaras y micrófonos apagados y cualquier pregunta que tengan para nuestros expositores, por favor la planteen a través del chat que está abierto desde este momento. Ahora sí. Cuando en octubre de 1944 José de la Ribagüero y Osma falleció en una habitación del Hotel Bolívar, intelectuales, políticos y diversas personalidades del país lamentaron el deceso de una de las mentes peruanas más importantes del siglo XX. Por ello, en aras de seguir difundiendo su valioso legado intelectual y hacer más conocida su trayectoria pública, el instituto que hoy lleva su nombre presenta este ciclo de conferencias titulado Ribagüero, el hombre, su legado y su tiempo. Para cumplir ese objetivo, a lo largo de 3 sesiones estamos detallando su fecunda labor académica, la actividad política que desarrolló, sus testimonios e impresiones fruto de los viajes que realizó al interior del país y la importancia histórica y patrimonial de la Casa del Ártiga. Precisamente esta, la última sesión de nuestro seminario, lleva por título La Casa del Ártiga y la vida cotidiana. Y como expositores tendremos a los profesores Ada Arrieta Álvarez, Carlos Gálvez y Martín Pizar. Comenzaremos con la presentación de Ada Arrieta. Ada Arrieta Álvarez es historiadora egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomada en gestión cultural por la misma universidad y con estudios de archivística en Argentina y España. Trabaja en el Archivo Histórico Ribagüero desde 1975 y es jefa del mismo desde 1979. Es profesora de paleografía en la PUC desde 1982 y ha dictado también este curso en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Escuela Nacional de Archiveros, en la Biblioteca Nacional, en la RENIEC y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dicta paleografía del siglo XVI desde 1989 hasta la actualidad en el Instituto Ribagüero. Asimismo, ha dictado el curso virtual Paleografía del siglo XVI en los años 2012 y 2013. Y en el 2018 dictó el curso Paleografía y Diplomática Iberoamericana, de forma conjunta con la Universidad de Coimbra, la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, Ada, por favor, empieza. Muy buenas noches con todos. Esta tarde o esta noche les voy a presentar un trabajo especialmente archivístico. Voy a compartir con ustedes en algo la experiencia que fue para Amparo del Águila y para mí el encontrarnos con estos documentos que les voy a presentar. Bien, el fondo que voy a compartir con ustedes, la reunión de estos documentos, el conjunto de estos documentos, está adscrito al fondo Ribagüero, que es el fondo original del Archivo Histórico Ribagüero. Pero dentro de ese fondo tenemos la sección República, y dentro de la sección República nosotros tenemos una serie que se llama Vida Cotidiana. Coincidentemente así la bautizamos, Vida Cotidiana. Un día llegó alguien con una maleta que habían encontrado en un cuarto que estaba cerrado del instituto y nos dice, esto es para ustedes. Cuando abrimos con la maleta, Amparo y yo nos quedamos muy admiradas porque estaba llena de recibos. Esta serie la hemos subdividido en 7 subseries, que son recibos de servicios, impuestos y licencias, recibos de asociaciones, clubes y sociedades, recibos de ayudas, capellanías, cofradías y biografías, recibos de suscripciones, periódicos y revistas, recibos de arriendos, alquileres y censos, y recibos de gastos, compras y ventas y álbum 1, porque en este álbum han pegado recibos, entonces no los podemos retirar por un tema de conservación. Bien. El primer rubro tiene 216 registros y cuenta con 1853, ¿no? Como ven, en algunos hay pocos registros, pero gran cantidad de recibos, porque los hemos clasificado por cada institución, y en esa institución se colocan todos los recibos juntos. Bien, el total de registros son de 1.735 registros diferentes, entre iglesias, confiterías, lugares de venta de abarrotes, lugares de ventas de vestimenta, etc. Acá tienen uno de la confitería Parisien, ¿no? Con todos los productos que se han comprado, e incluso viene el precio. Como ven, están en bastante buen estado, y toda la totalidad de los recibos son de 8.086 recibos. Estos son los recibos correspondientes al siglo XIX y al siglo XX.
Nosotros ahora estamos encontrando en la catalogación de documentación previa, de documentación republicana, pero más temprana, y de documentación colonial, otros recibos que vamos a hacer también con ellos una serie. Bien, el primer rubro tiene las fechas límites, o sea, hay recibos desde 1864 hasta 1931. Y son recibos de distintos predios, pues hay predios en Barranco, El Callao, Chorrillos, Ica, Lima y Rima. O sea, si queremos hacer un estudio, podemos encontrar, ¿no?, que hay recibos no solamente de Lima, sino de otros distritos e incluso de otro departamento. Bien, acá dice Huánuco, pero es la calle Huánuco, no crean que es de Huánuco el recibo. Bien. ¿Qué rubros hay? No se los voy a leer todos, pero vean ustedes que es una gran variedad de rubros, ¿no? Y no hay repetidos. Estos de acá son de distintos distritos, por eso que se ha repetido el nombre. Y estas son las instituciones que emiten, perdón, esos recibos, ¿no? Por ejemplo, este es de Chorrillos, ¿ve? La empresa de gas de Chorrillos, y las de antes eran de Lima. Bien, acá siguen las instituciones, Consejo Distrital del RIMAC, ¿no? Y hay, por ejemplo, recibos impresos que pertenecen a una institución, y hay recibos a mano, que son de personas que prestan servicios de algunos de las rubros que se indicaban, y acá Pedro Gastañela se llamaba, ese Gastañeta. Ya. Siguen las instituciones, y ahora vamos a la segunda. El segundo es los recibos de asociaciones, clubes, y tengo miedo que no alcance el tiempo, por eso estoy rápida. Recibos de asociaciones, clubes y sociedades. La fecha límite son 1872-1937, ¿no? O sea, ya a retorno de Ribagüero, esta parte de acá, ¿no? Y los lugares son en instituciones de Chorrillos y de Lima, ¿no? Acá tienen ustedes algunos de los recibos. Les he tratado de poner de distintos tipos para que vean la riqueza que hay en cuanto a información. Es una información muy interesante de la Sociedad Filarmónica, de la Nacional de Agricultura, y anteriormente era hasta de un club deportivo, si no me equivoco. Acá hay, por ejemplo, ¿no? Esas son las instituciones, clubes y sociedades con las cuales esta familia se vinculó, ¿no? Y aportaba como socio, o para alguna rifa, o o porque quería participar de alguna actividad. ¿Ve? Acá tienen la Sociedad de la Cruz Roja, el Casino de Chorrillos, eran sociedades de varios tipos, no solamente eran sociedades de tipo religioso o de tipo de ayuda, sino también eran lugares sociales. El grupo 3 son recibos de ayudas, capellanías, cofradías y obras. Y acá tenemos las fechas límites, que son 1869, 1944, y los lugares Barranco, Callao, Chorrillo, Lima y Pisco. O sea, hasta Pisco llegaba las inversiones o los gastos que hacía esta familia, ¿no? ¿Qué rubros cubren esta subserie? Capellanías, cofradía, cuota, donación, limosna, mesada, misa, novenas, óbolos y pensiones, ¿no? Se daba pensiones a determinadas personas de bajos recursos. No las he puesto porque una de las normas de los archivos es no publicar de manera abierta ese tipo de documentos que pueden afectar a alguna persona que esté en ella. Bien, acá la Unión Católica de Señoras, ¿no? Ella ha pagado un sol correspondiente al presente mes, y es de, no veo bien acá, si ustedes lo logran ver, pero esta es una donación directa, ¿no? No es con un recibo. Bien, ¿qué instituciones? Pues todas las que ven ustedes acá, y en este caso ellas no son instituciones, son personas, ¿no?, naturales a las cuales se les ha alcanzado algún tipo de ayuda. Y siguen, ¿no? Y ahí tienen ustedes los recibos. Son muy interesantes, algunos muy bonitos. Esto también son los auxilios mutuos, ¿no? Está
la donación de esta empresa, esta institución más bien, que se llama Centro Obrero Elías Aguirre de Auxilios Mutuos, que eran como una especie de cooperativas, ¿no? Donde se reunían las personas que trabajaban en algún lugar y aportaban mensualmente una cantidad de dinero y luego eso les servía eh, para su entierro, básicamente, ¿no? No les devolvían el dinero, sino era para su entierro. Y les daban una cantidad en ese momento. Bien, y continúan la lista de instituciones. ¿No? Acá acabamos, creo. No, sigue. De como es bien variado, o sea, hay bastantes instituciones que están, de las cuales se guardan recibos y bastantes acciones que se reflejan en los recibos, ¿no? Como esta donación de 200 soles, ¿no? Para la erogación patriótica nacional Prodique de Carena para el Callao. Ya, estos son los recibos de suscripciones a periódicos, revistas, eh, etcétera, ¿no? Diarios. Este, por ejemplo, es un decenario ilustrado. Ah, perdón, las fechas son 1871 y 1900, las fechas límites. Lugares que se incluyen, de los que hay recibos, Barranco, Chorrillos y Lima, ¿ya? Este es el Sport, que es un decenario ilustrado. Acá tienen qué tipos de publicación: boletines, diarios, periódicos, revistas, semanarios, y de escenario no lo apunté, ahí está. Este es el Barranquino, ¿no? La Prensa, que era un periódico que duró mucho tiempo y ya desapareció. El Perú, ¿no? Que son los títulos de los que se tienen los recibos. Boletín de Ciencias, Artes e Industrias, la revista histórica del Instituto Histórico del Perú, ¿no? El Ateneo de Lima, o sea, a qué publicaciones estaban ellos suscritos. También hay de señoras, ¿ah? Cosas de señoras, o sea, también revistas para señoras. Este es bien chistoso, porque les voy a decir por qué. Recibos de arriendos, alquileres y censos. Los límites son 1823, 1919. Los lugares, Chorrillos y Lima. Después les voy a decir por qué es gracioso. Miren los tipos de inmueble, vamos a llamar inmueble, que se alquilaba en esas épocas. Altillo, altos, que no es lo mismo que altillo, casa, chacra, cuarto, esquina, ¿ya? Finca, fundo, hacienda, local, localidad, potrero, rancho, tienda y ventana. Alquilaban las ventanas. Muy bien. Las ubicaciones son estas, todas en Lima y en calles de Lima. Los propietarios son de esos predios son estas personas, ¿no? Y esos son los inquilinos o beneficiarios de un enfiteutíco, de un censo. Entonces son los beneficiarios, ¿no? Acá miren ahí está, por el arrendamiento de la ventana que ocupa en la calle de Lima, ¿no? Ese está hecho en Chorrillos. O sea, lo han corregido encima de Chorrillos. ¿Se imaginan ustedes? Alguien que tiene una ventana, supongo que para vender algo. Ya. ¿Cuáles eran las formas, ¿no? de entregar esos predios? Alquiler o arrendamiento, canon enfiteutíco, censo y réditos. Esas eran las 5 formas por las que se entregaban, ¿no? Algunas como el censo y los réditos generaban dinero para las personas a las cuales se les entregaba. Pero también había los fondos, y los fondos también se alquilaban o ellos alquilaban a algunos, ¿no? Cieneguilla, El Paulino, Fundo Desamparadas, la Hacienda Manrique, que quedaba en Ica, Palomino, Pando, Chacra Ríos, porque es una chacra, de ahí viene el nombre Chacra Ríos, San Cayetano, San José, Vallejo, Villa El Señor, etc., ¿no?
Este es el más grande y con este ya vamos terminando. Las fechas límites son 1866, 1944, y todos estos son los lugares de los cuales se recibe. Barranco, Callao, Cazapalca, Chincha, Chorrillo, Chosica, Ica, Lima, Matucana, Miraflores, Moyopampa y Pisto. ¿Ok? Bueno, acá lo voy a pasar rápido porque es bastante largo. Es el más grande de todas las subseries. Estos son los productos que se van a encontrar, desde abarrotes, afrecho, alfalfa, algodón, arroz, etcétera. Automóvil, gastos del automóvil, arreglarlo, limpiarlo, que se le cayó la llanta, etcétera. Miren, y sigue, todo está en orden alfabético. Este es el envío de 20 sacos de cal, ¿no? Y acá que dice toneladas de carbón, de piedra, ¿no? A ver, no sabemos cuál es la fecha de ese documento, 1905. Y no, es 28, no veo bien. Bueno, seguimos. Acá tienen ustedes cuentas de vendedores privados y de vendedores que tenían empresas, ¿no? Este es un puesto de venta de carne del señor Juan Mendoza en el mercado de Chorrillos. Acá tienen otro de la confitería y este del mercado de la Concepción, ¿no? Mercado de la Concepción. Y siguen los tipos de rubros sobre los cuales hay recibos. Y siguen, ¿no? Este es el almacén de alfombra, esas son las propagandas que mandaban, ¿no? Para presentar sus productos y que la gente pueda ir a visitar en las tiendas, ¿no? Fábrica de mosaicos y losas. Si ustedes van viendo, muchos de estos dueños de empresas son extranjeros, ¿no? Este es del Club de Unión, y está todo lo que comieron: pavo, pierna de cordero, queso, pan, salchichón, Dios mío. Bien. Este es de Flores. No, perdón, este es del Jardín de Estrasburgo, no es Flores, es una comida, un almuerzo. Ya, y esos son los proveedores, empresas y particulares. Hay 211 empresas de las cuales guardamos recibos y 217 particulares de los cuales también se guardan los recibos, ¿no? A ver, seguimos. Este es de litografía de imprenta, muy bonita el recibo. Y siguen, estos son las empresas y los particulares, están juntos. Este es un veterinario, hay profesionales también, abogados, veterinarios, varios más. Y acá hay personas particulares que van a dar sus servicios: modistas, ferretero, gafitero, etc. También hay particulares que se dedican, por ejemplo, a panaderías, ¿no? Que también venden, y también se les cobra. Acá está, este es un joyero y relojero. Esta es tienda de ropa, se dice gran sombrerería. Vean bien la cantidad ¿no? de personas y empresas que había, ¿no? Y hay la colchonería, dice primera y única colchonería italoamericana. Caballeriza de Monserrate, dice 2 caballos, desde el 15 del presente, del 24, ya son 2 días, dice, 10 días, perdón. No se ve bien la recibo. Seguimos, rápidos porque se nos va el tiempo. ¿Ve? Acá hay panadería de las Nazarenas. La señorita Osma a Saturnino Benavides, por pan suministrado durante 21 días a 25 centavos diarios del 12 al 31 del presente, Lima, diciembre 31 de 1896, fueron 5 soles con 25 centavos. Se puede sacar cosas de precios, ¿no?
Hoteles también les he puesto un par de recibos para que vean que también se iban a Chosica y se alojaban en un hotel, ¿no? Este es el Mauri, el famoso Hotel Mauri donde nació el Pisco Sour, ¿no? Esto es un palco, ¿no? Curioso que esté a mano, ¿no? Pero es un recibo de un palco del Teatro Marzano. Acá hay el Teatro Municipal de Lima y otro del Teatro Municipal, que también son las entradas, ¿no? Esto es que, se te recibo del Hotel Mauri de Lima. Acá tienen galvanoplastía, y esta es también la entrada a una función de teatro. El restaurante Raimondi, que los que somos ya grandes lo hemos conocido, vendió un turrón de Doña Pepa muy rico, en este mes era, se volvió más famoso. Esta es una droguería, ¿no? Pero se está comprando 2 fajas, así que ya. 2 setas. Ahora, estos gastos, por lo que yo he ido trabajando los recibos, no solamente eran los gastos de la casa como tal, o sea, no solamente eran, sino eran los gastos que también hacían para la Hacienda Pando, para la Hacienda Manrique, y también de las casas de alrededor, que estarían en alquiler, supongo, y que se restauraban, se malograba algo, inmediatamente llamaban al carpintero, al gafitero, a la persona que tuviera que arreglar para que hiciera las reparaciones, y para eso compraban madera, compraban pintura, etcétera, una serie de herramientas. Entonces, por eso no era solamente exactamente para la casa, sino para la gente que vivía en la casa del arte, ¿no? Que tenía estas propiedades y tenía que cuidarlas y mantenerlas. Esta es la casa Welsh, que la hemos conocido hasta hace no muy poco, ¿no? Que ahora acá es McDonald's y acá es Starbucks. Esto es una fábrica de camisas. Para que vean que es de todo. Ahí está. Taller de pintura de automóviles y carruajes. ¿Se dan cuenta? Hay todo. ¿Cuánto costaba el papel para empapelar un salón? Etcétera. Es impresionante la cantidad de artes que botica, ¿no? Este es el valor que cobró. Miren, ganaban bien las orquestas desde esa época. Porque ha recibido, dice el señor doctor de la Ribagüero, la suma de 350 soles, valor de la orquesta que amenizó el banquete del día 1 de enero del Club Nacional. ¿Mm? Muy bien. Acá seguimos con más recibos. Esta es dice, herrería de la llave de oro. ¿Y qué era? Ah, era por componer la cocina, ¿no? Y para desarmar la chimenea. ¿Mm? Se hacían en la herrería. Mm. Y así siguen los recibos. Se los voy a pasar un poco más rápido para... Miren, había compañía de ornamentaciones. La última parte no la pudieron poner en alta, de acero, ¿no? Entonces hacían una serie de artefactos con acero que se usaban en las casas, ¿no? Esa es una tienda que vendía de Chen, ¿no? Que vendía sillas de paja, mesa, biombo. Supongo que era para su casa de Chorrillos. Ah, este es bien interesante. Es un recibo que se abona a la tesorería municipal por una obra de canalización, ¿ya? Es sobre el telégrafo americano. Almacén de vidrios.
veterinario y herrador, como ven, hay de todo, ¿no? Ay, se me fue. Ya. Este vende depósitos centrales de yeso, cal, carbón, maderas, compostura de un reloj antiguo, losa porcelana y cristales de Ferrán, otra vez yeso, cal y carbón. Rosay fue una librería que quedaba en lo que hoy, en la plaza que está frente a la iglesia de la Merced. Bueno, lo que ahora es Saga, ahí quedaba esa librería. Y acá está haciendo impresión y encuadernación de 340 ejemplares del concepto del derecho, que después su tesis de doctor en Derecho por la Universidad de San Marcos. Bien, así como tenemos los recibos de Lima y los recibos de Lima y de alguna de la provincia de Ica, básicamente, también hay recibos de las compras que hacen en el extranjero, ¿no? Y estas son las ciudades desde donde hacen las compras, perdón. Barcelona, Biarritz, Bilbao, Buenos Aires, Lisboa, Liverpool, Londres, Madrid, París, Río de Janeiro, Sevilla, Tánger y Tokio, ¿no? Y en el álbum 1, perdón, estas son las fechas límites, solamente usa un año y solamente guarda recibos de Callao y de Lima, ¿ya? Y esos son los productos que encontramos allí, ¿no? He podido tomar fotos de los recibos del álbum porque no podemos regresar al instituto. Todas las fotos que ustedes ven las ha sacado con los permisos que ha ido nuestro archivero, el señor Cristian Villegas. ¿No? Estos son los proveedores que se encuentran en el álbum. ¿Quién habla? Bueno, les he dejado dos recibos muy interesantes que fueron identificados por Cristian Villegas y él los ha puesto en Instagram y ustedes pueden leer, acá está la dirección del Instagram. Es un recibo de la casa Rosenberg y Wallace, donde Ribagüero compra un revólver, el Smith & Wesson 38, ¿no? Y una funda. Y ustedes dirán, ¿y para qué le compra ese señor un revólver? Pues Ribagüero fue retado a duelo en el año 1912 justamente, con revólver, y por eso parece ser que compra el revólver que ven ustedes acá en recibo, ¿ya? Eso es uno. Y este otro recibo es muy interesante, porque dice contribución de predios rústicos. Están cobrándole al Fundo Cieneguilla, que fue un fondo que Ribagüero tenía, ¿no? Pero fíjense ustedes el escudo que tiene. No es el escudo de Lima, es el escudo de Chile. Este documento es del año 1883, o sea, en la época que había la ocupación chilena. O sea, también podemos encontrar, miren los años, también podemos encontrar recibos de esa época, ¿no? En este caso dice fotografía, recibo de contribución emitido por la Caja Fiscal de Lima durante la ocupación chilena. Acá también lo he puesto Cristian en Instagram y lo pueden ver ahí con el comentario porque él ha hecho un comentario, un estudio, ¿no? Ha revisado textos donde aparecen este tipo para ilustrar este tipo de detalles. Eso es todo y les agradezco su atención. Muchas gracias, Ada. Confieso que te has pasado unos minutos, pero al final sobre todo estuvo muy interesante y nos has dejado con muchas preguntas. Sí, Así que hay muchos recibos más. El tema es, te voy a dejar de compartir. El tema es que no se puede poner todo, pues. Y así puse muchos, pero el día que vieran la variedad que hay y se pueden hacer trabajos lindos de distinto tipo, ¿eh? Muchas gracias, Ada. Textos y qué sé yo, ya.
Muchas gracias. A continuación, entonces, escucharemos a Carlos Gálvez. Carlos Gálvez Peña es historiador, bachiller en Humanidades con mención en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster y doctor en Historia Latinoamericana por la Universidad de Columbia en Nueva York. Profesor asociado de Historia del Departamento de Humanidades de la PUC y secretario académico de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en esta misma universidad. Ha sido profesor contratado y visitante en otras universidades, por supuesto, sobre todo en los Estados Unidos. Carlos, por favor. Gracias, Adriana, y muchas gracias al Instituto Ribagüero por la gentil invitación para compartir con ustedes unos comentarios sobre la colección de la Casa Ribagüero. Como hemos visto en la exposición de Ada Arrieta, la familia Ribagüero Yosma es una familia muy importante en la historia de la ciudad, y eso se refleja en la cantidad y la calidad de la documentación que alberga el archivo de esta familia, ¿no? Evidente solamente en estas series de documentos y recibos que Ada ha compartido con nosotros ahora. Yo voy a más bien concentrarme en el patrimonio de la casa, el patrimonio mueble, ¿no? Que es particularmente valioso, tiene relación con lo que Ada ha señalado, con la colección documental, porque muchas de estas piezas están plenamente documentadas en las colecciones del archivo. Hay recibos donde se ven las composturas, donde se ven las compras, donde se ven cómo llegan algunas de estas piezas a la casa, ¿no? Y eso es interesante, como digo, porque, digamos, la colección mueble, el patrimonio mueble de esta casa, la Casa Ribagüero, nos permite leer el monumento de una manera más completa. Digamos, si tuviéramos solamente la casa como monumento arquitectónico, ciertamente tendríamos una aproximación a la historia de la arquitectura, pero tener la casa en conversación con su patrimonio original ya nos da una información todavía mucho más rica, mucho más importante, mucho más nutrida, que evidencia, por ejemplo, tendencias de consumo, patrones estéticos, incluso cambios tecnológicos en la forma como se viven las casas de Lima entre el siglo XVIII y el siglo XIX y el XX, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes una presentación en la que me voy a apoyar para mi exposición. Bien, esta es una casa virreinal, la Casa Ribagüero, que cuenta su historia a través de su patrimonio mueble, o por lo menos en parte cuenta su historia a través de su patrimonio mueble. Hay pocas casas en Lima de tipo señorial tan importantes como la que perteneció a la familia Ribagüero Yosma, que alberguen una colección de patrimonio mueble propia, ¿no? Claro, la primera es, por cierto, la casa de Aliaga, ocupada desde el siglo XVI por una misma familia. Entonces, obviamente es la casa emblemática para poder, digamos, comprender todos estos procesos de tendencias estéticas, patrones de consumo, variantes tecnológicas, cómo se vive una casa, cómo se habita el espacio doméstico a través de las épocas, ¿no? Claro, está abierta al público, previa cita, y es el caso, como digo, más emblemático. Otra casa de esa naturaleza sería la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Palacio de Torre Tagle, que fue comprado por el gobierno peruano en los años 20 del siglo pasado. Y el gobierno llegó a un acuerdo con la familia para que algunos retratos pudieran permanecer en el inmueble, ¿no? De tal manera que los visitantes puedan hacer esta lectura doble entre la información que provee el monumento y la información artística e histórica de los retratos familiares. Luego, en los años 50 del siglo pasado, el propio Ministerio de Relaciones Exteriores empezó a adquirir piezas que habían pertenecido al mobiliario histórico de la casa. Entonces ahí tendríamos un segundo ejemplo, ¿no?
Más recientemente, el Palacio Arzobispal abrió sus puertas al público ya como una colección museable, ¿no? Como un museo, exponiendo muchas piezas de mobiliario propias de una sede institucional como de tanta importancia como la que puede ser un palacio arzobispal. Ese sería otro ejemplo, ¿no? Hay ciertamente muchas otras casas en Lima que fueron en su momento casas de familia, pero que no guardan una colección patrimonial, mueble, original. Por ejemplo, está la casa de Goyeneche, de propiedad del Banco de Crédito, ¿no? O varias otras, digamos, con ese carácter. Es decir, en ese sentido, la Casa Ribagüero tiene un valor adicional, un valor agregado, porque en parte ha conservado su propia colección. Esta es la Casa Ribagüero, digamos, por dentro. Este es originalmente se llamó Casa Ramírez de Arellano, porque se construye a fines del siglo XVIII por iniciativa del armador Domingo Ramírez de Arellano, antepasado directo de José de la Ribagüero y Osma, probablemente unos pocos años después del terremoto, ¿no? de 1767. Bueno, no me voy a referir a las características arquitectónicas de la casa, pero está considerada una de las casas más importantes como ejemplo de residencia civil de Lima virreinal, ¿no? Me voy a referir al patrimonio mueble que se guarda en el primer piso de la casa, en lo que se denomina la cuadra y la antecuadra, que ocupan este sector del primer patio, y en los salones laterales de este lado izquierdo del patio, ¿no? Porque lo demás está ocupado ya por oficinas institucionales. Como sabemos, la casa es propiedad de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el año 1944, en que muere José de la Ribagüero y Osma, y se hace efectivo el testamento de polígrafo limeño que cede su patrimonio a la universidad, y desde el año 1947 es además sede del instituto que hace honor a su nombre. Bien, los propietarios de la casa, brevemente, conviene que los recordemos porque algunos de ellos van a tener mucha importancia en el patrimonio mueble que se conserva todavía, son estos, ¿no? Vamos de generación más antigua a el actual propietario, que es la Universidad Católica. El constructor de la casa es Domingo Ramírez de Arellano y Ramírez de Tejada, que se casa con Catalina de Baquíjano y Carrillo de Córdoba. De esta pareja no me ocuparé. Tienen varias hijas. La única que se casa es María Josefa Ramírez de Arellano y Carrillo de Córdoba, con el oidor Gaspar Antonio de Osma y Tricio. Pero es en esta tercera generación de propietarios donde la casa experimenta realmente un importante cambio en lo que a su patrimonio se refiere, a su patrimonio mueble y artístico, ¿no? Cuando la casa pasa a propiedad de uno de los hijos de esta pareja, Ignacio de Osma y Ramírez de Arellano, que se casa con Carmen Sancho de Ávila y Mendoza, ¿no? Ignacio de Osma es el abuelo materno de José de la Ribagüero y Osma, y como vimos en la exposición de Adarrieta, fue, por ejemplo, el contribuyente durante los años de la ocupación chilena, ¿no? Durante la guerra con Chile, el contribuyente que como vimos, tuvo que saldar cuentas con la recaudación fiscal del gobierno de ocupación. Entonces me voy básicamente a referir a la impronta de la propiedad bajo Ignacio de Osma y Ramírez de Arellano, y luego bajo José de la Ribagüero y Osma, ¿no? Que son los dos digamos, personajes que visiblemente han contribuido o a mantener o a enriquecer el patrimonio mueble que todavía se conserva en la casa Ramírez de Arellano, también conocida, hoy conocida principalmente como Casa Ribagüero. En 1823 o 1824, más o menos, un viajero inglés, Robert Proctor,
visitó esta casa. Vivía todavía, ya no vivía, su constructor, Domingo Ramírez de Arellano. Probablemente la casa ya estaba en manos de sus hijas, y de la que más tarde sería la señora de Osma, Josefa Ramírez de Arellano, ¿no? Y la describió de esta manera cuando entró, repito, a este cuarto, a estos dos cuartos que forman la parte principal de la planta baja, ¿no? Del zaguán se entra a un vestíbulo grande de 40 en cuadro, amoblado parcialmente, donde es recibida la gente que viene por negocios. Se está refiriendo a este primer salón, que hoy día es el salón de conferencias o sala de actos del Instituto Ribagüero. Tiene marcadamente un carácter institucional, pero en los días de los primeros días de la República, fines del periodo virreinal, esta habitación todavía conservaba en la función de ser la antecuadra, ¿no? Y en esta habitación se recibía de pie, era una habitación con muy poco mobiliario, básicamente mobiliario siempre adosado a las paredes, donde el jefe de familia recibía por negocios. Y eran visitas muy cortas, ¿no? Pero de ahí, de esta sala, como digo, escasamente amoblada, se entraba a lo que Proctor va a describir aquí como otro cuarto del mismo tamaño que se comunica con el primero por una gran puerta plegadiza, hermosamente amoblado con sofás de terciopelo carmesí y con colgaduras de seda del mismo color en las paredes. Se está refiriendo Proctor a esta pieza que se ve aquí a través de la celosía, que divide la sala de actos de este otro espacio que era la parte doméstica de la planta principal, ¿no? La llamada cuadra. Entonces, del antecuadra se pasaba a la cuadra y esta era la que estaba profusamente amoblada, siguiendo los lineamientos o más o menos los patrones estéticos de finales del siglo XVIII, ¿no? Sofás, divanes, porque era una sala donde ya no se recibía de pie, era una sala donde la gente, era un salón, donde básicamente la gente tomaba asiento, compartía comidas breves, en fin, qué sé yo. La casa arquitectónicamente ha variado, ¿no? Esta es una casa que sufrió mucho con el terremoto de 1940 y el arquitecto Héctor Velarde la empieza a reconstruir por encargo del propio José de la Ribagüero y Osma, y bueno, se añadieron cambios, ¿no? Entonces aquí, donde hoy día hay dos celosías que flanquean una mampara, había lo que Proctor describe como una gran mampara corrediza que podía, digamos, ser recogida y unía perfectamente cuadra y antecuadra, ¿no? He escogido esta foto de manera deliberada porque en esta foto se ven dos piezas que pertenecen al patrimonio mueble original de la casa en tiempos de, o bien de Domingo Ramírez de Arellano o de su hija Josefa Ramírez de Arellano, ¿no? Porque aquí estamos viendo una cómoda del siglo XVIII y un reloj que probablemente es o de fines del siglo XVIII o como muy tarde de principios del siglo XIX. Hace algunos años me encargó el instituto hacer una investigación y se encontró, digamos, que hay piezas similares en otras colecciones, en otros países, donde relojes de este tipo, relojes, digamos, musicales que además orientan sobre el cambio de estaciones, en fin, fases de la luna, ya eran ampliamente difundidos en los interiores de las casas de la élite en general en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, estas dos piezas son clara evidencia de ya un patrón de consumo muy importante que se está manifestando en esta familia de la élite de la ciudad desde el siglo XVIII.
Pero estas piezas no estaban ubicadas en estos salones, ni en la antecuadra ni en la cuadra. Por lo general se mantenían en los dormitorios, que eran las habitaciones que flanqueaban el patio principal. Estas habitaciones que flanqueaban el patio principal más bien guardan el mobiliario del siglo XIX y piezas que reflejan todas las tendencias de consumo del siglo XIX, ¿no? Porque, como dije, ya desde probablemente los años posteriores a la independencia, la década del 30 al 40, esta casa empieza a adquirir mobiliario a la usanza europea y va cambiando un poco lo que eran los patrones de consumo de las casas de Lima del siglo XVIII, las casas del periodo virreinal. Acá vemos, por ejemplo, en este salón lateral que se ubica a la mano izquierda del patio principal, un conjunto de muebles que van más o menos en términos de fechas entre la década de 1820 y los años 1860 o 1870. Son muebles, algunos hechos en Lima siguiendo patrones europeos, otros son muebles ingleses, otros son muebles franceses. Los cuadros son una combinación de cuadros europeos con retratos familiares, con imágenes religiosas de devoción particular propias del periodo virreinal, como la que se ve al fondo, ¿no? Este medallón, que es una pieza de la escuela quiteña muy importante. Y como digo, la casa va cambiando también en términos tecnológicos, porque, por ejemplo, la iluminación original, que probablemente era con otro tipo de lámparas, se sustituye en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, por estas lámparas a gas, ¿no? Estas lámparas que se regulan mediante un complejo sistema de pesas a gas. En la casa, ciertamente hay evidencia en la colección de recibos a la que se refirió la profesora Arrieta, hay evidencia de que la casa fue adaptada muchas veces con tuberías específicamente para conducir el gas que activaba estas lámparas del siglo XIX. Quizá el artífice de esta gran renovación en términos es Ignacio de Osma y Ramírez de Arellano, porque fue un hombre de empresa, fue un hombre muy exitoso. La mayoría de sus hermanos no se casa y su hermano, el otro hermano que sí forma una familia, se muda a vivir a Madrid. Entonces Ignacio consolida la propiedad de la casa ancestral y cambia, digamos, los usos del mobiliario y los patrones de consumo de la casa. En mucho se nota la impronta afrancesada de sus viajes al exterior y también de cómo la ciudad va importando muchísimas piezas de mobiliario y de arte propias de ese momento, ¿no? Acá tenemos otra vista del mismo salón, donde se ve, bueno, esta mesa con esta vitrina, todo esto forma un juego francés del llamado estilo Bull, ¿no? Y el juego de salón de carácter isabelino. Aquí en esta vitrina se guardan muchas piezas de porcelana que también hablan de la evolución de la casa, ¿no? Hay desde porcelana de la Compañía de las Indias, que era muy frecuente en Lima en el siglo XVIII, hasta porcelana alemana o inglesa de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Una novedad en el consumo que aparece con la independencia, ¿no? Y aquí tenemos uno de los grandes cuadros de formato religioso que llegaron a la casa probablemente a fines del siglo XVIII, cuando la familia adquiere lo que se sospecha deben haber sido originalmente
piezas de arte en propiedad de la desamortizada Compañía de Jesús, ¿no? Cuando se establece la Junta de Temporalidades para liquidar el patrimonio de la Compañía de Jesús después de su expulsión en 1767, es probable que muchas familias importantes adquirieran obras de arte y de hecho esta casa tiene al menos 6 lienzos de gran tamaño y de gran calidad que originalmente debieron haber estado en colecciones más bien religiosas, no domésticas. Por testimonios del propio José de la Ribagüero en varios recuerdos, se sabe que este conjunto de habitaciones fue ocupado hasta la década de 1860 como dormitorios por sus tías abuelas. El salón que sigue a este salón es el llamado hoy en día Salón Dorado, que probablemente era un dormitorio más en el siglo XIX, pero que ya en vida de José de la Ribagüero, él habilitó como salón de recibo, porque como se sabe, él vivió hasta el año 1940 en su casa del distrito de Chorrillos, pero recibía a sus contertulios, sobre todo a las sesiones de la Academia Peruana de la Lengua y la Academia Peruana de la Historia en la Casa del Ártiga. Y para este fin habilitó con el mobiliario familiar un salón de recibo a la usanza europea en la Casa del Ártiga. Y este salón más o menos está de igual forma a como Ribagüero lo tuvo puesto desde la década de 1940, con un juego de recibo hecho probablemente en el Perú, pero nuevamente imitando mobiliario del siglo XIX europeo, nuevamente las lámparas de gas. Este salón se caracteriza por un conjunto de 3 grandes espejos, estos sí probablemente importados de Francia, y todos los retratos familiares, los marqueses de Montealegre de Aulestia, aquí hay uno, aquí después veremos 2, el oidor Osma, María Josefa Ramírez de Arellano, en fin, doña Andrea de Mendoza por acá. Esta pieza sobre esta mesa es muy interesante, quizá en esta otra imagen se puede ver mejor. Es un centro de mesa para comedor que Ignacio de Osma mandó hacer en Francia, con sus iniciales, está marcado, el cristal está tallado con sus iniciales, es un gran centro de mesa. Esto se llama en francés una épergne, y el comedor de la casa de Ignacio de Osma obviamente no estaba en esta parte de la casa, ya veremos dónde. Y probablemente junto con todas estas piezas llegan estas garnituras, un conjunto de jarrones isabelinos que reflejan, como digo, las tendencias de cambio y los nuevos patrones estéticos del siglo XIX. Aquí vemos nuevamente 2 retratos de las marquesas de Montealegre de Aulestia, retratos sí que estuvieron probablemente siempre en propiedad de la familia. La última imagen es interesante en sí misma, aunque no podamos ver toda la habitación, porque esta es una habitación que está detrás de la cuadra y de la antecuadra. Se conecta con ambas habitaciones mediante 2 mamparas y una puerta, y era el antiguo comedor de la casa colonial. Y además, con muy buen criterio, en esta habitación se colocó la única lámpara del siglo XVIII que todavía sobrevive en la casa. Es una lámpara de cristal de la granja, de cristal español del siglo XVIII, de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, como muy tarde, y de las pocas lámparas que originalmente debieron haber sido para sostener velas, adaptada más tarde al sistema eléctrico, ¿no? Como ven, la habitación es una gran ventana, tiene por cielo raso una gran ventana teatina, que fue recubierta con panelería de cedro, probablemente en la restauración de Velarde
entre 1940 y 1944. Ribagüero planeaba pasar sus últimos años en esta casa. La muerte no se lo permitió. Me he pasado un poco de tiempo, quizá podemos después dar lugar a las preguntas, pero solamente quiero cerrar con una idea. Es una casa que tiene un patrimonio original, es un patrimonio que permite transcurrir en el tiempo, viajar en el tiempo respecto de tendencias de consumo, de tendencias estéticas íntimas, ¿no? Y que permiten conocer un poco también la evolución de esta familia. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Es como volver a pasear en épocas prepandemiosas. Ahora, para finalizar, vamos a cerrar la presentación de esta noche escuchando a Martín Visser. Martín Visser Rey es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, magíster en Desarrollo Internacional por la Fundación Politécnica de Cataluña y doctor cum laude en Energía y Medio Ambiente en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es profesor principal en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el área de tecnología y un profesor también en la Universidad Ricardo Palma. Además es autor de publicaciones y artículos en el ámbito del confort térmico y lumínico en la arquitectura e investigador y consultor en temas de iluminación y climatización natural. Martín, por favor. Bueno, gracias a Adriana y gracias también al Instituto Ribagüero por la invitación. Muy contento y emocionado de compartir una investigación que tengo que empezar diciendo es una investigación que está en proceso todavía, pero bueno, llamémosle así, está al 80%, por decirlo de una manera. Es una investigación que es de alguna manera financiada por una beca grupal de estudio del propio Instituto Ribagüero y tiene por título El aire y el patio. Y bueno, el equipo, estamos ahí, estoy junto con Adriana, Teresa Montoya, Sebastián Cisneros y Natalia Villanueva. Es una historia un poquito curiosa la que hay detrás de esta investigación. La Casa Ribagüero, de alguna manera, digamos, como se ha bien dicho en las ponencias anteriores, es un estereotipo bastante digamos, casi monumental dentro de lo que es una escala residencial, ¿no? Para Lima. De alguna manera comparte todas las características de la típica casa patio, ¿no? Virreinal, y más adelante ya con detalles republicanos. Y de alguna forma, bueno, esto también es como entrar un poco a la casa. Acá está nuevamente el salón que comentaba un poco el colega, ¿no? Carlos, que es el que recibía un poco para las reuniones importantes, ¿no? Uno pasaba por el zaguán, el patio principal. Está relativamente cerca de la Plaza de Armas, ¿no? Acá, no sé si hay un puntero, creo que sí. Está en la Plaza de Armas, la catedral, ¿no? Entonces está prácticamente a 200, 250 metros. Como toda la trama urbana, gira a unos 30, 35 grados con respecto al norte, ¿no? En sentido antihorario, con lo cual la fachada de la casa da al noroeste, ¿no? Poco al atardecer, se podría decir. Como dijimos, es una típica casa en términos de distribución, zaguán, un primer patio relativamente más amplio que el segundo siempre, dos crujías transversales, se podría decir, y un patio posterior, ¿no? Esto, bueno, es el primer piso de adobe, se nota en el espesor de los muros, que podrían llegar a tener casi 1 metro de espesor en ciertas zonas, en otras se llevan a 40, 60 centímetros, ¿no? Sí, y casi 1 metro en algunas partes, con lo cual da una idea de la masa térmica que tiene la casa. Y el segundo piso, sabemos por el tema de los sismos, salvo algunas zonas, era principalmente de quincha, ¿no? Para un poco el comportamiento frente a los sismos, pues lo hacían más flexible y menos pesada, con lo cual soportaban mejor los mismos. Bueno, este es un esquema para tener una idea de la forma, ¿no? Y nos interesa mucho el tema de los patios, ¿no? Los patios, de alguna manera, son espacios abiertos, es como extraer un volumen a otro, ¿no? Y en la extracción nos quedamos con unos espacios abiertos en la parte superior.
que podríamos decir es una particularidad repetitiva, absolutamente, digamos, predecible en todo lo que son las casas de cierto estatus, o por lo menos las casonas virreinales, ¿no? Ahí es donde nos vamos a quedar un poquito explicando que, en primer lugar, el patio como tal es una estrategia, digamos, de diseño en edificios que tiene prácticamente casi tan antigua como la arquitectura, en términos que, por ejemplo, en Mesopotamia se usaba hace 8.000 años, ¿no? Los patios, las casas con el patio. El patio lo podemos encontrar en distintos climas, en climas fríos, en climas cálidos, pero donde es muy, muy común y hay una cierta, digamos, un cierto consenso en que es súper útil, es en climas desérticos, áridos, semiáridos, en el sentido que, claro, cuando uno tiene un entorno muy ventoso, con polvo, con arena, con vientos calientes, fríos en la noche, el patio se convierte en una especie de microclima más controlado, que durante la noche se enfría y el aire fresco, digamos, el aire frío pesa más que el aire caliente, entonces el aire frío se mantiene en la parte de abajo y ayuda a refrescar un poco las paredes y el propio aire de los costados, cosa que el aire caliente pasa por encima y, en fin, genera un microclima súper interesante en climas cálidos y secos, sobre todo, ¿no? Entonces, hay una tradición de patios en Lima que responde también a otra necesidad, ¿no? Que es el hecho de que al ser una ciudad muy densa, en términos de, digamos, de uso de suelo, ¿no? La ciudad no podía crecer verticalmente porque los sismos nos hacían regresar otra vez al piso, a los 2 pisos. Entonces, el uso intenso del terreno hacía que sea necesario crear patios también para iluminar y ventilar los espacios alrededor de ellos. Pero también respondía, lógicamente, a una tradición que venía desde antes y desde, seguramente, traído por los constructores digamos, de todo lo que era esta cultura morisca, ¿no? Del norte de África, del sur de España, en donde justamente existía digamos, esta figura de la casa patio, ¿no? Viene de, como les digo, de Mesopotamia, es una tipología súper común en el norte de África, Egipto, Túnez, Marruecos, pasó también y se usó mucho en el sur de España, y también de toda la vida en todo lo que era Roma y Grecia, ¿no? Como casas patio también, ¿no? Acá en Perú teníamos la versión también prehispánica guardando las distancias, ¿no? Pero también teníamos las canchas, aunque tenía otra lógica de protección de vientos, en fin. En todo caso, bueno, este es un resumen de lo que podría ser la cuestión constructiva, y nos vamos centrando un poco en los patios. Este es el patio principal, estas son fotos actuales, bueno, son de enero, febrero, marzo de este año. Acá está justamente el salón principal, ¿no? Con 2 ventanas grandes que permiten la ventilación. Claro, esto no ventilaría si es que no hubiera una salida del aire o entrada y salida. Y este es justamente el patio posterior, ¿no? Que tiene también 2 aberturas y está conectada por una puerta, justamente la que comentábamos, la que se comentaba, ¿no? Que unía tanto lo que es el salón con la cuadra que queda en la parte posterior. Este es el espacio de uso más intensivo, se podría decir, durante el día o en horas de día, ¿no? Y este es justamente una foto del salón actualmente, aunque es muy versátil, ¿no? Ahora sirve justamente para conferencias. Es una pena, se supone que esta conferencia la tendríamos que estar dando acá, así que bueno, no sé, acá no sé cómo hacer el Zoom, como sí lo hago en el PowerPoint, pero imaginemos con los que estamos acá, ¿no? O sea, este es el lugar donde seguramente se hubiera dado la conferencia si no fuera por esta coyuntura de la pandemia, ¿no? Y esta es la cuadra, la cuadra, sí, o sea, lo que estamos viendo acá al fondo, atrás, es justamente este salón, ¿no? Este da al patio principal, al patio inicial, al patio, digamos, al primer patio, y este da un patio que es más de servicio, ¿no? Que está vinculado justamente a la cocina, a la lavandería, etc., ¿no? Claro, ¿cuál es la estrategia un poco, o mejor dicho, la hipótesis que nosotros tenemos para este estudio? Lo que decimos es lo siguiente, o sea, tomando como base estudios que ya se han hecho y afirmaciones que se han hecho desde hace ya más de medio siglo de estudiosos en temas bioclimáticos, se ha identificado que las casas en el norte de África, en el sur de España,
respondían a una lógica, ¿no? La lógica era que, claro, hay un patio que es más pequeño, que es más húmedo también, hay fuentes de agua, hay vegetación, a veces habían árboles frutales, acá se colgaba la ropa eventualmente, ciertas comidas se podían preparar acá, generalmente es un espacio más pequeño, con lo cual el sol entra con más dificultad, y además en el caso de la Casa Ribagüero, incluso con mármol de color blanco, ¿no? Muy claro, con lo cual es un patio mucho más fresco, más húmedo, y el aire acá evidentemente es más fresco que un patio que más bien, al igual que en los patios de las casas del norte de África, un primer patio era más seco, ¿no? Con ausencia de vegetación muchas veces, a lo más una pileta, pero que era más de adorno, semipúblico, ¿no? Cerrado acá con una reja, donde entraban incluso eventualmente caballos, entonces no podían pues tener plantas. Era un patio con un pavimento oscuro, más amplio, donde el sol entra con más facilidad, con lo cual el aire acá se calienta mucho. Entonces la hipótesis es justamente que, al igual que en el norte de África, el sur de España, este patio a propósito se deja que se caliente, el aire que se calienta comienza a pesar menos, es mucho menos denso, ese aire caliente se eleva con facilidad y deja un vacío que es reemplazado por un aire que más bien viene del otro patio que es más fresco, permitiendo justamente que se refresque o que en todo caso la temperatura esté controlada acá y finalmente que haya un ciclo convectivo que permita la existencia de movimientos de aire. O sea, se genera una ventilación por la sola presencia de los dos patios, ¿no? Esa es la hipótesis. Les comento rápidamente, yo hace más o menos más de 10 años que estuve en la casona de Ribagüero levantando teatinas para una tesis, y justamente, bueno, ahora lo vamos a ver. Justamente, si algo me di cuenta es que esto no es solo de Ribagüero. En la Casa de la Riva, en 13 Monedas, la misma Torre Tagle, comienza a ser, me di cuenta que era como algo común. Esto, el patio más grande, pavimentado con un canto rodado oscuro, el patio del fondo más fresco, a veces con vegetación, en fin. Entonces, era muy común, ¿no? Entonces, miren, desde los años 60 del siglo pasado, ya habían autores que hablaban justamente de la utilidad del patio como un espacio en donde el calor evacúa en la noche y con la masa térmica, que es el muro ancho, permite refrescar durante el día, o sea, en el día cuando comienza a subir la temperatura, el aire fresco como que se queda, como quien dice, atorado en la parte baja y más bien, de alguna forma, los muros comienzan a absorber el calor que puede ser del día, con lo cual hay una estabilidad térmica. Y luego ya por el año 76 hemos encontrado una primera afirmación sobre esta condición o esta posibilidad de justamente el patio pequeño, las destiladeras o los jarrones de agua que también existían, generalmente se disponían precisamente en esta zona, ¿no? Las destiladeras donde se hacía que el agua, bueno, filtre a través de una piedra volcánica para que sea potable, y esto todo humidificara y de alguna manera el patio seco, cálido, al hacer justamente la convección, jalaba el aire fresco y se terminaba refrescando aún más por la humidificación, por las fuentes de agua, por la vegetación y por las destiladeras, ¿no? Entonces el espacio principal, el espacio de uso, era este de acá. Estamos hablando del año 76, que son afirmaciones sin, digamos, se podría decir que eran afirmaciones de observación, no digo subjetivas, pero no había un respaldo científico medible detrás de esas afirmaciones, ¿no? James Steele, por ejemplo, en el año 97 ya hablaba de una casa típica, esto es muy, muy conocida en Egipto, una casa donde el Taktabush, que es este espacio, que es la zona de reunión también, vendría a ser algo muy parecido a la cuadra, está en medio de dos patios, ¿no? Un patio muy, muy seco y muy amplio, donde el sol entra con facilidad, y un patio más húmedo, que es este más pequeño, en donde el aire precisamente atravesaba, primero refrigeraba y con frescor atravesaba este espacio. Este espacio era donde estaban justamente las mujeres, sobre todo conversando durante el día, ¿no? Y él directamente dice, ¿no? El Taktabush es un área cubierta para sentarse ubicado entre los patios. La diferencia de temperatura entre el patio caliente, pavimentado, y aquel más fresco con vegetación, crea una brisa por convección que fluye a través de la celosía que la divide, refrescando el área de estar. Esto él lo menciona, esta es una foto justamente que acompaña este texto, en esta publicación, y menciona, o sea, él afirma esto, pero sin hacer una investigación, sino
a través de una afirmación de Hassan Fati, que es uno de los arquitectos egipcios más conocidos, que estudiaba este tipo de elementos, y Hassan Fati dice más o menos lo mismo, pero tampoco hace una investigación, sino lo dice por un tema de, se podría decir, digamos, sentido común por un lado, y por el otro, el usar el espacio, ¿no? Uno va al lugar y lo siente, pero no había una investigación. En el año 2012, o sea, recién hace unos 8 años, primera vez en Inglaterra, en Nottingham, si no me equivoco, Raja Ernest sí hace una tesis doctoral en donde hace la primera medición objetiva. En este caso, él, estando en Inglaterra, reconoce todo lo que comenta Hassan Fati del norte de África. Incluso vamos a ver ahorita unos esquemas de él. Estoy alargando mucho este tema, pero creo que me va a faltar tiempo. El tema es que en esta casa sí se hace una medición, que esta es la casa de Pilatos en Sevilla, ¿no? En donde hay el patio seco acá, que es este, ¿no? En donde acá sube el aire caliente y hay los jardines a los costados que permiten justamente refrescar los espacios interiores intermedios, que son los de uso, ¿no? Él mismo, estos son todos imágenes de Raja Ernest, ¿no? Habla del patio de Sevilla, habla incluso de la casa romana con el patio acá y que pasa lo mismo, y en medio está el tablinum, ¿no? Que es el sitio también de reunión. Habla de las casas en Alepo, en Siria, habla de la casa que vimos antes en Egipto, ¿no? En donde igual hay un patio expuesto al sol y hay un patio fresco, entonces el espacio de uso en medio. Y resulta que todo eso nosotros lo tenemos en las casonas limeñas, ¿no? Entonces, pero nunca pues se había hecho tampoco una medición en una casona limeña como para decir, oye, esto funciona o no, ¿no? Decir rápidamente que Lima tiene un clima súper suave si lo comparamos con los que acabamos de ver, ¿no? En Sevilla, en Siria, las temperaturas en verano llegan pues a 36, 38, 40 grados, a veces más, ¿no? Pero la estrategia es más o menos la misma, de masa térmica, patios, vegetación, celosías, el viento como algo que refresca, ¿no? La humedad relativa de Lima también no es muy baja como en los desiertos, pero en verano está alrededor de 60, 65% en el día, con lo cual tampoco es una humedad relativa muy alta, por lo menos en los días de verano. Hay mucha radiación, más pareja, ¿no? En todo caso. El sol también viene más vertical, evidentemente en nuestro caso, en el caso del norte de África, sur de España, el sol se inclina mucho, con lo cual ellos nunca tienen el sol vertical. En ese sentido, nuestro patio seco funciona mucho mejor, ¿no? Entonces, para irnos ya a la metodología, tuvimos un poco de suerte porque la segunda semana de marzo, un poquito antes que haya el confinamiento, pudimos hacer la medición. La idea era encontrar un día soleado, caluroso, típico de verano, esperamos a la primera semana de marzo, y pusimos, bueno, una estación total para medir dirección, velocidad del viento exterior, radiación, temperatura, humedad en la parte exterior, y al interior medimos dirección del viento entre la cuadra y la antecuadra, velocidades del viento, y pusimos data loggers, o sea, medición de humedad y temperatura en 8 puntos, ¿no? Acá en el patio seco, en el primer patio, que nosotros le llamamos patio seco, patio cálido, en la galería previa, en el salón, en la cuadra, en la galería del patio húmedo o patio posterior, y en el patio húmedo. Entonces, lo que queríamos era constatar dos cosas. Número uno, las temperaturas y las condiciones que hay de temperatura y humedad en cada uno de estos espacios, y comprobar la hipótesis del movimiento convectivo, es decir, que efectivamente el aire entraba por acá y salía por acá, ¿no? O sea, que acá se calentaba, subía, y al subir dejó un vacío, reemplazado por un aire que recorría y atravesaba cuadra y sala, ¿no? Esa era un poco lo que queríamos medir, ¿no? Se hicieron pruebas de diferentes maneras. Una de ellas fue con el humo, ¿no? O sea, teníamos una máquina de humo, estas que se usan en las discotecas, para hacer un seguimiento de ver en ciertos momentos qué es lo que sucedía, pero sobre todo acá teníamos una cinta que nos decía si el viento estaba de un sentido al otro, o sea, si iba pues del patio seco al húmedo o del húmedo al seco, y con la velocidad también reflejándose. Aquí vamos a ver rápidamente un video de algunos momentos, ¿no? Para que vean un poco cómo, acá está el medidor, eso es un data logger, acá está el otro data logger, hay también cintas acá, ¿no? Ahí está Teresa poniendo un poco de humedad ahí en las plantas, porque claro, teníamos que un poco que reemplazar, ¿no? Ahí está el humo entrando, ¿no? O sea, es un humo que no es que pese, ¿no? Porque
Este es un humo que generalmente pesa igual que el aire. Si baja es porque el viento lo está bajando, porque lo está chupando, absorbiendo desde el otro lado, desde el otro patio, ¿no? Perdón. También con una cámara termográfica hemos medido las temperaturas superficiales, que es muy importante, de ambos patios y de los ambientes interiores, todos con una escala similar, con lo cual uno se da cuenta acá, sobre todo a las 2, 3 de la tarde, cómo las superficies están súper calientes. No me acuerdo ahora bien, pero por encima de los 38 grados, 40 grados, la temperatura superficial, ¿no? Con lo cual esto hace que el aire acá esté súper caliente y evidentemente suba, y este también esté caliente, pero menos, ¿no? Con lo cual siempre al final esto por termodinámica va a terminar yendo donde hay menos presión, ¿no? Y estas son las mediciones en el recorrido del viento de diferentes zonas, en donde se nota cómo la temperatura en el patio pequeño es menor que la del patio grande, y cómo en el interín va bajando la temperatura, incluso dentro de lo que nosotros hemos identificado como la zona de confort. Esto por un método adaptativo, unas fórmulas ahí que nos permiten más o menos saber dónde está el confort. Y nos damos cuenta que en un día soleado de temperaturas exteriores cercanos a los 29 grados, o sea, un día muy caliente de verano, dentro de la cuadra, de la cuadra y del salón, las temperaturas están siempre por debajo de los 27 grados y medio, que es justamente una temperatura que bajo sombra es considerada confortable, ¿no? Bueno, esto es la humedad relativa, que sube un poco, evidentemente cuando el aire se enfría la humedad sube, ¿no? Y esto es algo que todavía tenemos que discutir mucho en el grupo. Ya les digo que la investigación no está terminada, tenemos los resultados, falta interpretarlos un poco, pero ya tenemos unas conclusiones iniciales, ¿no? Lo simpático de esto es que nos permite hacer el seguimiento del aire cuando entra y recorre el interior, ¿no? A diferentes horas. Y una última cosa importante es lo del viento, que es justamente lo que logramos de alguna forma constatar, es que ese día se dio lo que se suele dar, que es que el viento viene de Lima principalmente del sur, en las mañanas, al mediodía generalmente del suroeste, porque es cuando se calienta la tierra, viene la brisa marina, y entrada la tarde, esto pasa en todo Lima, generalmente, bueno, Lima centro, cambia al sureste porque ya se alinea un poco con los vientos paralelos al mar, ¿no? a la costa. Entonces, estas son las mediciones que se hicieron desde las 10:40 hasta las 4 de la tarde. En la mañana, estos puntos rojos es el aire exterior, ¿no? que comienza viniendo primero del sureste y luego cambia al sur, suroeste, ¿no? Es la clásica en Lima. Pero lo interesante de esto es que estas franjas celestes que ven acá arriba es cuando el viento al interior de la vivienda, o sea, al interior de la cuadra y la antecuadra, iba del húmedo al seco, y más bien iba del seco al húmedo. ¿Qué conclusión así rápidamente? Hay momentos donde no había viento interior, ¿no? Para empezar, las 2/3 partes del tiempo, el viento efectivamente iba desde el patio húmedo al patio seco. Y el otro tercio, la mitad, no había viento, y prácticamente en este caso sería la 6ª parte del tiempo, solamente la 6ª parte, por momentos cambiaba de dirección e iba del patio seco al húmedo, ¿no? Con lo cual hay una cosa interesante, que es que efectivamente en la mayor parte del tiempo, prácticamente en las 2/3 partes, efectivamente se da esta condición, no solamente de que corre viento, de que corre aire entre patio y patio, sino que corre desde el patio más fresco hacia el patio más cálido. Y la otra cosa interesante es que eso se da al margen de la dirección del viento exterior. ¿Qué quiere decir eso? Que venga el viento del noreste, del norte, del oeste, o venga del sur, no hay una correlación exacta. ¿Qué quiere decir? Que justamente esta dirección interior del viento no respondía a una dirección exterior necesariamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el viento podía venir del sureste, esto principalmente en las tardes, ¿no? Y efectivamente el aire se metía por acá porque acá había un aire que se succionaba. Pero si el viento venía del sur, igual, venía por acá y el aire no entraba, sino entraba por este vacío que es el patio exterior, ¿no? El trasero, y subía por el grande. Si el viento venía incluso así, ¿no? Esto es en planta, igual, el viento podía venir del suroeste y pasaba lo mismo. No es que entraba por acá o salía, sino más bien, o sea, en todo momento, para empezar, casi había brisa. Incluso podía venir así, ¿no? Del oeste. En este sentido, uno podría pensar, bueno, ahora sí entra y sale por acá. No, o sea, venía por acá, se metía por acá porque la succión se daba por acá.
Entonces te asegurabas siempre un viento interior que dentro de lo que también, por más que el clima sea suave, es algo que un limeño sabemos, el viento es bienvenido. Por eso también tenían las teatinas que miraban al sur y varios de los viajeros, incluso Bernabé Cobo, hablaba desde siempre de la importancia de la brisa para refrescar los espacios, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones así preliminares se podría decir? Número uno, que se reconoce claramente que hay una diferencia de temperaturas, tanto del aire como de las superficies, entre un patio y otro, ¿no? El primero de ellos, efectivamente, de acabado oscuro y más amplio, tiene mayor temperatura que el patio posterior. Eso es algo que se ha comprobado en las mediciones. La segunda condición, o la segunda cosa que hemos comprobado, es que si algo ayuda a tener más fresco el interior es la propia masa térmica del edificio, y de alguna manera esto se logra por la misma presencia del patio, ¿no? Porque el patio en la noche irradia el calor, enfría y permite también un mejor enfriamiento de la masa interior. La otra cosa importante es que se ha llegado como conclusión es que tanto la posición como las características de ambos patios, color, dimensión, en fin, acabados, estando separados justamente por estas dos crujías, ¿no? Permiten el paso del viento a través de ellas, ¿no? Y logran activar ese proceso convectivo, que significa que prácticamente hay un viento constante y moderado que cruza ambos espacios todo el tiempo. Y esa condición, además de la temperatura y además de la sombra que provee el espacio y de cierta vegetación, de alguna manera ayuda o valida y permite de alguna forma tener confort térmico en los días más cálidos de verano, ¿no? Y por último, hay algo que tenemos todavía que verlo con más calma, ¿no? Y con más precisión, es que si bien hay una fuente de agua, cierta vegetación en el patio posterior, es muy evidente que eso ayuda a bajar la temperatura también, a humedecer un poquito el aire, eso es evidente. Es un poco difícil de medir y de calcular, pero es algo que se da. Pero aparentemente es el fenómeno este de refrigeración evaporativa, porque cuando se evapora, lo que pasa con el aire es que se enfría, ¿no? Cuando algo se evapora, hay enfriamiento. Esto parece que no es tan efectivo como sí lo podría ser un clima desértico realmente, ¿no? No es tan evidente en todo caso que la refrigeración evaporativa en todo caso logre algún efecto sensible o notable, ¿no? No se descarta que bajo condiciones de mayor presencia de humedad, quizá más antiguamente, ¿no? Cuando se lavaba ropa ahí, se colgaba, incluso cruzaba la sequía, podía haber sido también al comienzo un patio de tierra, simplemente ahí baldeaban, ¿no? Lavaban la ropa. Es posible que bajo esas condiciones y con las destiladeras podría de alguna manera haber habido algún tipo de refrigeración evaporativa realmente. Eso es algo que ha quedado un poco hasta cierto punto todavía para ver. Pero, nuevamente, la presencia de los dos patios como conjunto, como pareja, ¿no? Y en medio el espacio de uso, parece no ser una casualidad, más bien es una, llamémosle tecnología o hasta cierto punto estrategia que viene aparentemente importada del norte del norte de África, sur de España, y que encontró en Lima, al igual que las teatinas en su momento, al igual que los balcones de celosías, un lugar propicio como para quedarse, se podría decir, y ser parte de la forma de construir en la ciudad, ¿no? Yo simplemente, como una reflexión final, no sé si hay muchos arquitectos en la sala, y si no los hay, en general hago la reflexión. Creo que es importante entender que el patrimonio, en este caso una casa como esta, no solamente pues tiene un valor por todo lo que ya hemos visto, que es valiosa en términos de que es nuestro pasado, es una manera de enseñarnos cómo se vivía en esos tiempos. Yo creo que incluso tiene muchísimo todavía que enseñarnos en términos constructivos, en términos tecnológicos, y ya me gustaría a mí, a veces de repente escuchar a colegas, yo mismo, cuando diseñamos un edificio, hablar del patio y tener espacios tan frescos como estos. O sea, cuando ustedes estén un día de verano caminando por la calle o en su casa y tengan calor, acuérdense, acá dentro del Río Agüero, lo más probable es que estén en una situación de confort, y eso es fruto de una, llamémoslo así, un conocimiento, ¿no? Que se pasa de generaciones, ¿no? Y
que no necesitaba de arquitectos para lograr, como les digo, espacios tan no solo bonitos, estimulantes, sino frescos y confortables, ¿no? Bueno, es un valor adicional que siempre tiene que ver el patrimonio, y por eso tenemos que verlo con ojos también técnicos y valorarlo también desde ese sentido, ¿no? Bueno, es eso. Muchas gracias. Creo que me he pasado, no sé. Muchas gracias a los tres. En verdad, se trata de un tema súper interesante que se presta a una variedad de perspectivas y de análisis. Algunas de las que hemos visto hoy día han sido muy interesantes, realmente. Entonces, un momento, por favor. Tenemos un momento para preguntas, aunque como nos hemos pasado todos un poquito, ese es un tiempo que va a verse un poquito limitado. Entonces, voy a darle primero una a cada uno y a partir de eso vamos respondiéndolas. Entonces, a Ada le preguntan, en principio, ¿había algún motivo por el cual se conservaban estos residuos? ¿Para qué hacían esto? Y completando la pregunta con algunos intereses más prosaicos, preguntan si sabes a cuánto el pisco sour en el Mauri o el turrón en el Raimón. Bueno, los precios han cambiado, ¿no? Cuando yo he ido al Mauri a tomar pisco sour o he ido al Raimondi a comprar turrón, no son los recibos de la época de la familia Osma o de la familia Ribagüero, más adelante, ¿no? La primera pregunta era, se me fue. ¿Y cuál es el motivo por el cual se conservaban estos documentos? ¿Para qué? Ya total. Si ustedes vieran, nosotros tenemos todo el fondo de Ribagüero, o sea, que dona él a la universidad a través de su testamento, está en el Archivo Histórico Ribagüero. Él guardaba todo, absolutamente todo, y creo que lo ha heredado de algún antepasado de él, cercano, porque la documentación, la que él recibe de su familia, los más antiguos son algunos hay del siglo XVI, y todos los más, a partir del XVII, están todos los documentos y siempre han estado bien guardados y bien cuidados. Ahora, ¿por qué guardaba los recibos? Por ejemplo, su epistolario. Yo creo que ahí podemos hacer un paralelo, guardando la distancia entre lo que es un recibo y lo que es un epistolario, ¿no? Ribagüero no solamente mandaba las cartas, tenía borradores de las cartas que mandaba. Entonces, eso ha sido muy importante para nosotros porque hemos podido establecer la ida y vuelta de la correspondencia, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, toda la correspondencia que hubo entre Ribagüero y Miguel de Unamuno. ¿Por qué? Porque Ribagüero, cuando termina su tesis, El carácter de la literatura del Perú independiente, que era un jovencito, ¿no?, le manda sus primeros borradores a Unamuno para que se los revise. Y a través de eso, de este pedido, se inicia una correspondencia vasta entre ambos personajes, ¿no? Incluso hay visitas personales más adelante de parte de Ribagüero hacia el maestro Unamuno. ¿Por qué guardaba sus borradores? Yo creo que era una persona que sabía que los documentos tenían valor y que si se guardaban de antes, iban a tener valor en el futuro. Y creo que esto mismo sucedió con el tema de los recibos. Ahora, esto no creo que los haya guardado él, esto viene de antes, porque estaban enrolladitos, ¿no? Enrolladitos, los habían hecho como un tubito, y los habían guardado en esta maleta, una maleta muy antigua, pero de esas maletas de cartón, ¿no? Y estaban ahí todos puestos en rollos, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos con Amparo del Águila fue limpiar estos recibos, ¿no? Entonces ahí vimos, y yo le dije, me acuerdo a Amparo, y si lo digo siempre, yo creo que Ribagüero sabía qué trascendencia iba a tener él en la historia del Perú, y por eso guardaba toda la documentación, tenía mente de archivero, no solamente de historiador, sino también de archivero, porque además guardaba sus cosas ordenadas. Entonces, los recibos, como les digo, estaban todos enrolladitos, puestos en esta maleta, y nosotros ya nos dedicamos a estirar bien. Son más de 8.000 recibos, ¿no? 8.000 y tantos. Qué barbaridad, y muchísimo. Vamos ya a se sabía, sí. fue hermoso en el futuro. Yo creo que hay una conciencia de que su figura iba a tener, ¿cómo te puedo decir? A dejar recuerdo, presencia, importancia. Exacto. Y él tiene los documentos, como te digo, desde sus antepasados, ¿no? Tiene desde Ramírez de Arellano, que era uno de sus tatarabuelos maternos, y fue un comerciante que vino de España al Perú, y acá se casa con una vasija de un carrillo, ¿no?
la hermana de... Habrá que empezar a guardar nuestros recibos. Complementando un poco la pregunta, Sí. me preguntan directamente si hay recibos que brinden información de la época de los viajes de paisajes peruanos y qué es lo que más compraba en sus viajes. No. Yo he buscado eso, he intentado, no hay nada, ni siquiera hay apuntes con descripciones. Las descripciones las hace después. Él lleva algunas libretas donde va apuntando cosas, ¿no? Eso sí está. Pero no hay fotos. Lo que sí están son sus apuntes de viaje, porque eso también los tiene de cuando va a Japón, de cuando está en Europa, tiene apuntes, ¿no? Y esos están ya publicados en las obras completas de Ribagüero. Hay una sección que es viajes. Pero, ¿cuándo se podría? Lo de paisajes peruanos, como digo, solamente hay testimonio escrito, a través de sus libretas de viaje. Pero no hay fotos, no hay cuentas, no hay nada de esa época. ¿Sí? Es incluso la época que se va a Europa, también exilado en la época, autoexilado en la época de Leguía, tampoco hay muchos recibos. Solamente los que él ha traído, porque trae recibos, ¿tá? Yo les digo que hay recibos de París, de Londres, de Tokio, de Tánger, de Barcelona, etc. Y eso sí los ha traído él. Entonces, ahora, nosotros tenemos tantos documentos todavía porque tenemos que ordenar, que puede que aparezcan más, no lo sé, ¿no? Hay otro álbum que todavía no lo hemos trabajado, que con eso se completaría lo que hasta ahora tenemos ubicado, ¿no? Muchas gracias, pero Ada. como Entonces, les digo, una invitación abierta, entiendo yo, a todos los interesados. Así, todos los interesados que quieran trabajar algo que les inspire estos recibos, que hay muchos temas, dejen los que esperaba acabe la pandemia. Sí, para ponerlos a trabajar. Así es, así. Encantado. Bueno, tenemos preguntas, entonces, por supuesto, también para Carlos. Los comentarios en general dicen, muy interesante, gracias por darnos una vuelta, un paseo por la casa. Y preguntan dos temas, digamos, puntuales. El primero es si es posible saber si el patrón de colores, yo entiendo que esta pregunta se refiere al color de la pared, era el de la casa virreinal, o debemos entender que aparte de la lámpara española, el resto es todo parte del aspecto del 19 o tras la intervención de Velarde. Y la segunda pregunta es si los cuadros de los salones y sobre todo los espejos fueron mandados a hacer para la casa o fueron comprados, hechos, digamos, y colocados más o menos. Bien, gracias por las preguntas. A ver, sobre los colores de la casa, tanto a los exteriores como a los interiores. Para los exteriores, como ustedes saben, está la rejería en blanco, la carpintería en verde y las paredes más o menos en rojo teja. Se llegó a un acuerdo, porque hay una foto histórica de más o menos la década de 1860, en que está toda la carpintería y la rejería en blanco. Pero naturalmente, bueno, yo fui 11 años secretario ejecutivo del Instituto Ribagüero, así que teníamos que tomar estas decisiones que conciliaran la historia con lo práctico. Dado el alto nivel de smog y de polución en el centro histórico, no podíamos pintar toda la carpintería nuevamente en blanco. Entonces se optó por solamente la rejería, los marcos de las ventanas, y luego mantener para la carpintería, sobre todo para los balaustres de la parte alta de la casa, que son los que más un verde, ¿no? Un verde que, bueno, era un color que también se usaba, no exactamente ese verde, pero se usaba un verde un poco más encendido, en verdad. Color pavo real me parece que era el color exactamente que se usaba en ese entonces. Y luego, para la pared sí, digamos, decidimos que lo que mejor le iba en el mercado era este color rojizo, que bueno, da una gama cromática, me parece aceptable. Para los interiores, se siguió otro criterio. En una de las antiguas, de los antiguos departamentos, de hecho una habitación que hoy está adjunta al Archivo Histórico Ribagüero, donde funciona
el oratorio actual del instituto, pero que no era el oratorio original de la casa, se encontró que el techo, la viguería del techo, la había pintado Velarde con una gama cromática muy interesante, que combinaba turquesa con rosa. Y entonces, jugando con esas posibilidades, se optó por también algo semejante al rosa, dado que, nuevamente, siendo fieles a la historia, el primer testimonio histórico de la casa, la referencia de Proctor, hace referencia a que la cuadra y la antecuadra estaban cubiertas en colgaduras de color rosa. Entonces, dado que el único salón para uso civil dentro de lo que hoy día son las dependencias del instituto sería lo que hoy se llama el Salón Dorado, se optó por ese color. Y para el caso del área, digamos, del salón de azulejos, se jugó con un ocre que estaba en el azulejo mismo, ¿no? Simplemente se sacó el ocre del azulejo para que el azulejo resaltara dentro, en relación al muro, ¿no? Los espejos, como muchas de las piezas muebles de la casa, se compraban o por catálogo, a casas de importación, que las había muchísimas en Lima en el siglo XIX. Lima era una enorme fuente de consumo, de mobiliario suntuario. Entonces se compraba mucho por catálogo, desde vajillas hasta espejos. No tengo fotos en este momento, pero los espejos de ese salón son no el apaisado que mostré, pero sí los laterales. Son espejos monumentales, de un tamaño realmente enorme. Me parece que son de 4 metros y más. Esos se importaban, a veces por catálogo, o a veces se compraban en importadores que los traían a Lima, llegaban embalados en jabas de madera, y luego aquí se vendían, ¿no? a la gente que obviamente quería amoblar sus casas a la usanza del Segundo Imperio francés, que es lo que básicamente hace Ignacio de Osma. Puede. Finalmente tenemos 2 preguntas para Martín. La primera es, ¿hay otros estudios científicos de este tipo para casas de estas dimensiones, supongo que se refiere, en Latinoamérica, para comparar si la versión limeña es más o menos eficiente en términos de cómo se maneja temperatura, humedad, etcétera? Y la segunda pregunta es, ¿qué podemos aprender de este ejercicio para la arquitectura del futuro? Porque seguimos viviendo en la misma ciudad, entonces, ¿qué podemos aprender de eso? A ver, hemos hecho una búsqueda muy intensa de ¿cómo se llama?, de bibliografía que hable de esto, y hemos encontrado, como les adelantaba, casi una decena de autores que hablan de esto, pero siempre referidos principalmente al norte de África. No hemos encontrado, por lo menos, de lo que es el funcionamiento del patio en sí, en términos térmicos, en Sudamérica, nada, ¿no? Nada en particular. De alguna manera, es poco probable quizá porque claro, tenemos un clima no solamente muy, muy particular, sino digamos la impronta un poco sobre todo de lo andaluz en la costa peruana, ¿no? En Lima, en Trujillo, en fin, fue muy fuerte, quizá más que en otras ciudades, quizá Cartagena de Indias podría ser, ¿no? Pero no tengo referencias, hemos buscado, como les digo, en muchas fuentes y siempre hemos encontrado finalmente, generalmente, autores, investigadores marroquíes o investigadores egipcios, iraníes, que hablan mucho de las casas patio de estos ámbitos, ¿no? Del Medio Oriente, del norte de África, esto, no del Perú, ¿no? Esto en principio sería algo, la primera. Y la otra que me comentan sobre la posibilidad de replicar algo similar, digamos, hay que reconocer que esto responde a una escala, ¿no? O sea, es una escala de 1 piso, 2 pisos. Creo que en la medida que hagamos una escala baja, se puede usar tranquilamente esta lógica, ¿no? Creo que también lo que es importante, creo yo, es reconocer que se puede activar ventilación
Por ejemplo, si en un lado tienes asfalto y en otro lado tienes un bosque, un parque con muchos árboles, por decir, ¿no? Entonces, el hecho de hacer adrede espacios secos, soleados, no para estar, o para estar en invierno, quizá que le caiga a uno la resolana, y espacios muy arbolados como un parque o cuidar los árboles de las avenidas, qué sé yo, generan convecciones, evidentemente, que ayudan no solamente a los espacios interiores, sino también a los exteriores, ¿no? Entonces, yo creo que como enseñanza nos puede dar mucho y no necesariamente, digamos, aplicarlo tal cual a un edificio que de repente con 4 o 5 pisos pierde un poco esa escala, aunque tampoco descartarlo, ojo, ¿no? O sea, puedes tener un ducto que lo amplíes a tal punto que ya sea un patio y lo llenes de vegetación, y uno que adrede lo dejes que se caliente, y con eso, claro que sí, o sea, uno lo puede usar como concepto, ¿no? El tema es nuevamente que ahí nos obliga a un enfoque más técnico de la profesión, y sí, pues a veces reconozco que los arquitectos, muchas veces si hemos estudiado arquitectura es porque no nos gustaban los números, nos escapamos un poco de las matemáticas, pero no debería ser así, ¿no? O sea, creo que estos conceptos creo que sí son válidos, ¿no? Lo que pasa es que nuevamente depende uno cómo los use y en qué coyuntura. Si tienes una casa de un piso ahí en el campo, o una especie de terreno en un valle costero, o incluso una casa de playa, ¿por qué no usar un concepto como estos? O sea, yo creo que sí deberíamos hablar de estas cosas, y no escucho a colegas que hablen de estas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que sí me preocupa, porque creo que es una responsabilidad digamos, de nosotros, de los profesionales en la arquitectura, el descuidarnos mucho del confort de los usuarios, ¿no? Algo que en la antigüedad lo tenía muy claro. Y creo que uno de los motivos por los que nos descuidamos mucho de esto es que, claro, ahora se puede comprar un ventilador, ahora se puede comprar un aire acondicionado, ahora te compras una estufa. Antes no había eso, ¿no? Antes era solo el ingenio, digamos, y un poco hasta cierto punto la, la- la- digamos, la escasez que hacía que la tecnología lo lleve al límite, ¿no? Ahora estamos un poquito engreídos con la tecnología y se nos ha pasado la mano, y poniendo el planeta en peligro. Efectivamente, tenemos un poco que recuperar esa tradición, y nuestros colegas arquitectos, me incluyo dentro de la culpa, tienen que tratar también de recuperar un poco la historia de la tecnología constructiva, que es por lo visto no solamente excepcional, interesante por su propio valor, sino también práctica, ecológica, si quieren, ahorrativa en ese sentido. Tenemos todavía una o dos preguntas más, sobre todo dirigidas a Ada. Yo creo que vas a tener muchos voluntarios para trabajar en el archivo, y invito por favor a estas personas a que hagan directamente las consultas en el archivo, porque estamos con la hora encima 10 veces. Entonces voy a tener que cerrar aquí. A nombre del Instituto Ribagüero, agradecemos a nuestros ponentes las interesantísimas charlas realmente, y también la participación de todos y todas ustedes en estas conferencias. Los y las invitamos a seguir atentos a nuestras próximas actividades a través de nuestra página institucional y nuestras redes sociales. Es más, directamente los invito a la charla que tendremos a esta misma hora el próximo miércoles 28 de octubre, dedicada justamente al famoso terremoto y tsunami de 1746. Nos vemos entonces. Que tengan todos y todas muy buenas noches. Nuestros ponentes, por favor, si se quedan 2 minutos más para que tengamos un poco la reunión final. Buenas noches a todos.